A partir de este momento, caminaremos juntos por nuestro pueblo y sus colonias. Entrevistas, historias de vida y toda la actualidad de Ruiz de Montoya. Acompáñenos a recorrer y conocer nuestro municipio. Bienvenidos a Nuestras Raíces y la Actualidad. Bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Raíces y la Actualidad por las pantallas de Canal 13. Es un gusto volver a encontrarnos. Bienvenidos, es nuestra tercera temporada y estamos contentos y orgullosos de poder reiniciar este programa. Las entrevistas y las historias de vida forman parte nuevamente de este ciclo. Te invitamos a que nos acompañes. Vamos a estar presentes también con entrevistas, todo lo que sucede en el pueblo en la actualidad. Así es, y en esta ocasión nosotros, José, vamos a estar nuevamente con la parte de las entrevistas, un poco de la historia, algunas antiguas y algunas más nuevas, como siempre. Y la actualidad. No lo olvide, todos los martes por la pantalla de Canal 3, Nuestras Raíces. Y toda la actualidad de Ruiz de Montoya. Los esperamos. Bienvenidos a una edición más de Nuestras Raíces y la Actualidad. Estamos dando apertura a un nuevo ciclo de este programa desde la Municipalidad de Ruiz de Montoya para compartir con ustedes nuevamente anécdotas, relatos, historias de inmigrantes. Como ustedes recordarán, en los ciclos anteriores, el primer ciclo y el segundo, hicimos muchísimo hincapié en las historias de aquellas familias que llegaron hasta Cuñapirú. Y el día de hoy, arrancando y dando apertura como un marco a lo que va a ser este ciclo dentro de este año, queremos hacer un poco un repaso de lo que se dice el camino del inmigrante, por dónde llegaron, cómo lo hicieron, y lógicamente tenemos aquí al río Paraná, que fue el protagonista y a través del cual llegaban justamente las familias en los barcos, y vamos a charlar también con varias personas que nos van a contar y relatar un poquito más a fondo lo que significaba llegar hasta acá. Nosotros en este momento sobre la costa también sentimos esa emoción, porque imagínense que en este lugar muchos tenemos nuestras raíces, muchos estamos con eso de recordar y añorar esos momentos donde, dejando una patria, llegaban con su maleta, como la tenemos ahí, con su valija, cargada de mucha esperanza, y bueno, ver en qué lugar, dónde nos toca, en medio del monte, en medio de la picada, abrirse camino, como quien dice, en la selva para poder formar un nuevo hogar, en una nueva patria que los recibió y lo cobijó en Misiones. Nosotros estamos en San Alberto y desde aquí arranca la historia. Bueno, la verdad que es un privilegio poder estar en el lugar exacto donde se inicia la historia institucional de Puerto Rico, Capiobí, Cuñapirú, Ruiz de Montoya si se quiere, Monte Carlo, en fin. Este es el lugar donde Culmey decidió traer a la primera oleada de inmigrantes. Pero tenemos que tener en cuenta que hubo una transformación profunda del paisaje. Donde estamos ahora debajo de los árboles en realidad era un pastizal. Sí. Era una barranca con un pastizal, y el río está muchísimo más alto ahora desde que se construyó la represa de Yacyretá. O sea que esto era una playa con arena y después venía una barranca con un pastizal donde se asentaron los primeros inmigrantes. ¿Y a dónde pernoctaron? Se van a preguntar. Bueno, ellos pernoctaron en el galpón de los inmigrantes, porque unos meses antes de 1919, o sea, de noviembre, del momento de la inauguración, fundación oficial de Puerto Rico, sí, o de San Alberto, Culmey trajo a unas familias de Brasil, familias Bischoff, después la señora Nauyork, también con sus hijos, que tuvieron la misión de acondicionar
un antiguo galpón abandonado de la compañía Siva, que abandonó este lugar, y bueno, lo aprovechó Culmay para iniciar su proceso de colonización. Increíble, porque uno se imagina, incluso uno se emociona, por más de que bueno, estamos varias generaciones así y la gente que lo está viendo, vemos el Paraná y uno a veces ni tiene el contexto de lo que significó realmente para esa gente venir, salir por ahí de las comodidades o de lo que ya estaban acostumbrados y llegar acá y encontrarse con algo completamente diferente, pero muy esperanzador, porque venían con esa esperanza intacta también de formar un nuevo hogar en tierra nueva. Sí, totalmente. La gente tenía mucha ilusión y mucha esperanza, y yo creo que eso los motivó y los movilizó, así también como tuvo mucha fe. Bueno, la fe viene acompañada de la esperanza siempre. Y bueno, con eso pudieron sobrellevar y transformar este lugar. Y luego el de Puerto Rico, porque también queremos intentar demostrar el camino que hicieron esos inmigrantes, que arranca acá en San Alberto, pero que hoy ya no es preciso, no es exacto, porque la naturaleza invadió con vegetación, luego vinieron loteos, chacras, potreros y todo eso. O sea que el camino original ya prácticamente existe solamente en algunos tramos, tanto de acá hasta el centro de Puerto Rico, como de Puerto Rico hasta Capiobí, y luego de ahí a Ruiz de Montoya. Y acá eligieron este lugar, Culmay, con bueno, la compañía. Después sabemos que llegó Lasberg, que era como un poco la parte de fe que mencionabas. Ellos hicieron como un recorrido por el lugar para después ir llevando, digamos, a las familias Puerto Rico, llegar a Capiobí, mandarlas a Cuñapirú. ¿Más o menos se sabe cómo fue ese proceso de ir ubicando a las familias? Sí, exactamente. Culmay ya vino en mayo de 1919. Y vos fíjate, vino en esa oportunidad con Lasberg, porque él sabía, si bien Culmay era evangélico protestante, eligió a pobladores católicos para el inicio y sabía que la religión era central en sus vidas en aquella época. Sí. Así como nosotros hoy nos peleamos por fútbol, por la grieta, por esto, por lo otro, en aquella época se peleaban por religión. Entonces era muy importante que viniera un guía espiritual, que en este caso fue Lasberg, al que se considera cofundador de Puerto Rico. Y bueno, ellos sí inspeccionaron esta tierra y encontraron que este era el lugar óptimo. Pero en el mismo mes de noviembre, mes de la fundación oficial de este lugar, Culmay decide trasladar la administración a Puerto Rico, porque encontró que ese era un lugar mejor para el atraque de los barcos. Bien, entonces cambiaron. La oleada o la tanda que llegó fueron únicamente esas pocas familias del inicio, y después ya el resto llegó directamente en la otra parte. Bueno, en realidad dicen que este puerto siguió operativo mucho tiempo después, pero los inmigrantes que tenían intenciones de comprar tierras y de asentarse iban a Puerto Rico, ya sea si bajaban acá, iban a pie hasta Puerto Rico en carros, o bien directamente llegaban al puerto de Puerto Rico, porque allí estaba la administración de la compañía los primeros años. Y Leonor, como para redondear y después seguir compartiendo, como vos lo mencionabas, queremos hacer como el camino del inmigrante, la picada del inmigrante, la picada San Alberto, que por ahí cuando vamos leyendo diferentes libros de autores se menciona mucho, y es eso un poquito lo que a la gente le queremos transmitir, como lo decías, con aciertos y errores, pero más o menos ese camino por donde fueron pasando, y donde en la mayoría de los relatos, bueno, hablan de ir haciéndose paso, derribando árboles, todo lo que haya por ahí para poder asentarse. Así que vamos a seguir andando un poquito por eso y mostrarle a la gente cómo fueron llegando. Y traían poquitas cosas seguramente. Bueno, traían todo lo que se podía traer en baúles, provisiones, muebles de hecho que no traían, ropa de cama, algunas cosas básicas como para empezar. Hay testimonios muy interesantes de esa primera época. Hay gente que vino a visitar Puerto Rico en el año 1922 y ya encontró un magnífico camino hecho desde Puerto Rico hasta Cuñapirú, hasta Capiobí realmente, y que tenía 20 metros de ancho, estaba abovedado como correspondía. Y bueno, todo eso tengamos en cuenta con la tecnología precaria de la época.
en base a palas, picos y azadas y machetes. Aparte de los agrimensores que llegaron con la compañía, están los que por ahí decimos que tenían el conocimiento de así sin ser de oficio, pero entendían un poquito más, los vaquianos, como decimos, que colaboraban. Exactamente, en aquella época había muy pocos profesionales con trayectoria universitaria, eran prácticos por el oficio. Así tenemos, por ejemplo, a José Greff, que fue el que abrió el camino de Puerto Rico hasta Ambopicuá, y él era medidor de terrenos, fijador de límites, que sería hoy un agrimensor. ¿La maleta habrá sido parecida a esta? Eran muy similares a esas, por ahí capaz no tan ricas, digamos ricas en el sentido costosa, tenían más bien valijas de cartón prensado, pero esta es una valija muy antigua de cuero y sí, algo similar. Bueno, ¿seguimos andando, Leonor? Seguimos. Bueno, y ahora sí estamos con don Alejandro Mesa, que vive justamente a orillas aquí del Paraná, este fondo fantástico, y le queremos simplemente preguntar, porque estamos en el lugar preciso donde llegaban los inmigrantes. Bueno, ¿usted qué referencia nos puede contar de esta bajada al Paraná? ¿Qué recuerda que había? Aquella época. ¿Habían construcciones? ¿Habían construcciones? Sí, base de casa, y había algunas casas no grandes, pero era de material con techo y todo, en esa época, en el 48. ¿Y la bajada al río se seguía utilizando? Sí, la gente bajaba a pescar, lo poco que había acá, porque no era mucho que había tampoco. Claro, sería que siempre y hasta el día de hoy sigue siendo la bajada como para llegar al río y pescar. Y sí, claro. Hasta ahora sí, queda ese recuerdo. Ese recuerdo, ese como el Puerto Viejo. El Puerto Viejo. El Puerto Viejo. Y que acá era para formar el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico. Y después, como el río no dio la profundidad que ellos querían, cambiaron. Se cambió allá. Y acá abandonaron todo. Como ya dijimos antes, el camino es relativo porque puede coincidir en algunos tramos con el original, pero en otros sabemos que la naturaleza ha invadido con la vegetación, hubo loteos, hubo implantación de chacras, potreros, así que no siempre va a coincidir exactamente. Pero tenemos que decir que la población original de San Alberto necesitaba ir a Puerto Rico porque Puerto Rico era el centro donde había médicos, donde había negocios. Entonces, ¿por qué camino iban? O bien iban por el río en alguna lancha, y los que tenían que transportar mercaderías o cosas de volumen iban en sulky, en carros tirados por bueyes, por este camino que estamos transitando ahora, que va llevándonos a un borde al borde del actual barrio San Francisco, y luego va pasando también por el establecimiento del frigorífico, y bueno, lleva un camino que después doblaba y empalmaba con la actual avenida Alejo Rauber para llegar hasta donde actualmente se encuentra la farmacia Cot, que era el centro neurálgico de Puerto Rico. Hasta ahí llegaba, digamos, el desarrollo de lo que era la parte urbana primitiva de Puerto Rico. Mes de febrero, mes de feria escolar, hay vacaciones, pero la Escuela de Robótica no se toma vacaciones. La Escuela de Robótica ha comenzado en este mes de febrero una colonia de vacaciones, y estamos aquí con el señor Enrique Borges, el profesor. ¿Cómo está encarando la colonia de vacaciones de la Escuela de Robótica? La colonia de vacaciones en Ruiz de Montoya es lunes, miércoles y viernes. La Escuela de Robótica decidió, desde allá de Posadas, de la sede de Posadas, decidió que esta vez la colonia de vacaciones será compartida a modo un poco lúdico y un poco impartiendo conocimiento
Entonces hacemos eso, lunes, miércoles y viernes. Los lunes vienen los pequeños de 5 a 9 años. Los miércoles vienen de 9 a 14 años y los viernes de 14 en adelante. Entonces, con los más pequeños hacemos muchos juegos recreativos, un poco con los chicos de los miércoles. Estamos encarando un proyecto donde queremos enseñarles las cosas básicas de electrónica. Entonces estamos enseñando a soldar. Conseguimos una buena cantidad de LED, de los focos LED donados por la Escuela de Robótica. Entonces lo que hicimos es encarar proyectos con foquitos LED y con baterías reutilizadas de computadora, diferentes tipos de luminaria autónomas para una fiesta que se va a realizar el 17 y 18 de febrero en el Cuñapirú, se llama Cuñapirú Rock. Entonces vamos a hacer toda una suerte de iluminación en el monte con foquitos LED, esto con los chicos de 9 a 14. Aprovechando la oportunidad, sabemos que tu participación en el grupo Araucaria, que recientemente ganó el Mate Rock en la ciudad de Posadas. Con la banda Araucaria, que ganamos el Mate Rock con nuestras canciones, estamos organizando un festival que ya será la tercera edición en el Salto Cuñapirú, el 17 y 18 de febrero, en donde hemos convocado a más de 10 artistas, 10 bandas, donde viernes y sábado será a partir de las 15 horas, comenzará a pura música y arte. También quiero agradecer al intendente Víctor Vogel y a su gestión por la mano que nos están dando y la gran ayuda que nos están dando. Y en este caso, la cuestión también importantísima del apoyo de la intendencia y de la municipalidad, pero ustedes también están recibiendo otro tipo de apoyo, ¿no? Sí, más que nada moral, pero también económico, un poco para los gastos viáticos. Estamos muy orgullosos de recibir la ayuda del Ministerio de Cultura. Personalmente, José Lo Schwab nos ha ido a visitar a nuestra sala de ensayos luego de haber ganado el Mate Rock. Se interesó muchísimo por la banda y estamos súper agradecidos porque él nos consiguió los viáticos para bancar el transporte de las bandas, ya que las bandas vienen de diferentes partes de la provincia, desde Posadas hasta Irigoyen, están convocadas para venir y ya está toda cerrada la grilla. Tenemos artistas femeninas también, logramos cumplir el cupo de artistas femeninos. Bueno, y convocamos a todos al popular Cuñapirú Rock, que se va a realizar el 17 y 18 de febrero. Bueno, y después de haber hecho el recorrido desde la costa, todo el camino aproximado. Bueno, hicimos el recorrido hasta la Farmacia Cot, que en aquella época, la actual Farmacia Cot, ¿no es cierto?, que era el punto donde se unía ese primitivo camino con lo que es actualmente la Avenida San Martín, que arrancaba que era el camino maestro que arrancaba en el puerto y que se iba por la traza de la antigua Ruta 12, o sea que ahora deberían seguir el camino de la antigua Ruta 12, sí, que en parte coincide con la nueva, pero en parte no. Bien. Así que hacia allá nos vamos para seguir conociendo un poquito ese camino aproximado, como lo decías vos, por donde imaginariamente en nuestra mente también le hacemos el honor y el homenaje a estas familias que fueron llegando, pasando por estos caminos y de los cuales muchos de nosotros, incluso la gente que vive actualmente en estos municipios, tiene también su descendencia. Así que a mucha honra hoy, fue un placer hacer este recorrido desde el Paraná hasta acá. Bueno, gracias a vos, Mariela, por tenerme en cuenta y confiar en lo que yo puedo aportar. Siempre es un gusto y vamos a seguir charlando para dejar también las huellas de la historia, y siempre decimos el siguiente mensaje, ¿no?, de que las familias aprovechen las personas que tienen conocimiento para que los relatos queden o escritos o grabados. Así que bueno, Leonor, muchísimas gracias y nos vamos a la siguiente posta.
Bueno, luego de todo este proceso histórico donde comentábamos desde el río Paraná, la llegada también de lo que fue con el vapor Salto, el 13 de junio del año 1919, Carlos Culmey, acompañado por Jacobo Bischoff, la esposa de Elizabeth Dreger y sus hijos, así como también llegan con ellos Clementina Dreger y sus hijos, se instalan en lo que es Colonia San Alberto, la parte de la administración de la compañía en el galpón que les mencionaba Leonor. Para la expedición, Carlos Culmey vuelve a Brasil y trae consigo al padre von Lasberg, con quien a fines del año 1918 remonta el río Paraná para conocer las tierras de Seguín. Desde Posadas, el grupo viajó en el vapor Iberá hasta la zona que hoy día se nombra todavía como San Alberto. Allí ya existía una mensura y algunas precarias viviendas, vestigios de un intento de colonización anterior. Acompañados por vaqueanos, recorrieron la zona sorprendidos por los abundantes montes, frescos y cristalinos arroyos, sobre todo el maravilloso y bravío río Paraná, fuente inagotable de vida y vía navegable que unía a Misiones con los puertos del sur y con Buenos Aires, por entonces el mayor centro comercial de Sudamérica. En cada metro de selva recorrido, en cada instante de charla compartida con el canto de las aves y el rugir cercano de alguna fiera del monte, aquellos visionarios imaginaban la llegada de cientos de familias pioneras, hecho que poco después se tornó en la realidad. Es así que por este camino del inmigrante desde San Alberto, a través de Carlos Culmey y la compañía, llegaron muchísimas familias, de las cuales a través del programa les fuimos contando sus historias. Y seguimos recorriendo de manera aproximada, con aciertos y errores, el camino por el cual, cruzaron, llegaron y fueron ingresando hacia sus tierras definitivas, hacia las chacras que habían adquirido, las familias que hoy les decíamos llegaron por el Paraná, llegaron con el barco, y hoy estamos en este momento en lo que es Bopicuá, y les quiero hacer una pequeña referencia. Tenemos el solcito que nos acompaña. Dice, desde la colonia matriz nacerían enseguida líneas y parajes determinantes de las fundaciones de Capiobí y Cuñapirú, lo que hoy es Ruiz de Montoya. Entre las líneas de la colonización, Línea Paraná nace a partir de 1920 con 16 lotes agrícolas ubicados entre Línea León y Oro Verde. Nosotros hicimos el recorrido aproximado, si tomamos una referencia en el Arco de Puerto Rico, después de la posta que nos hizo y la explicación con la señora Leonor Kuhn, por lo que es la ex Ruta 12. Camino de Colonia, que todavía viven a la vera de esta ruta de Colonia muchas familias y sus descendientes directos de aquellas familias que llegaron por esta picada y se asentaron en el lugar, haciendo en cada tramo, si hablamos de Puerto Rico, que es una gran ciudad, estamos ahora en Bopicuá, donde también la familia sigue estando, sigue haciéndole honor a los ancestros, trabajando. Y tenemos a nuestro costado la iglesia también, Perpetuo Socorro, que es la patrona también del lugar y de todas las familias. Nosotros vamos a seguir andando. La idea es que de manera imaginaria ustedes puedan tener como en su mente estas familias que con carro, con lo poco y lo precario que traían, fueron llegando, se fueron asentando hasta llegar a Ruiz de Montoya, Cuñapirú, donde muchas de estas familias que aparecen en el registro se fueron asentando y comprando lo que serían los últimos lotes que la compañía de Culmey les vendía, ofreciéndolas en un plano que fue un plano un poco engañoso, si se quiere decir, porque eran los últimos lotes como al fondo. Lo que no le quita el mérito, porque toda esta gente se quedó e hizo también que Ruiz de Montoya sea lo que es en la actualidad. Nos acompañan y seguimos recorriendo los caminos de los inmigrantes.
Estamos aquí en la pileta del Salón de Gabriel Colazo. Estamos recabando información acerca de la colonia de vacaciones encarada por el municipio de Ruiz de Montoya a cargo del intendente don Víctor Fogel. Estamos aquí con uno de los profesores. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Ortiz. Soy el profe encargado acá de la colonia que lleva a cabo la municipalidad de Ruiz de Montoya. Estamos justamente hoy con una de las clases. Hoy es día viernes, así que tienen los chicos pileta libre. Estamos trabajando de lunes a viernes y bueno, como le dije recién, viernes pileta libre para los chicos, así que se están divirtiendo ahí con los elementos que tenemos, donde básicamente lo que buscamos es que los chicos tengan la posibilidad, aquellos que no saben nadar, que aprendan, y los que ya tienen algún conocimiento, ir por ahí reforzando alguna técnica más específica. Y sí, la verdad que esto fue un desafío en su momento porque bueno, era nuevo y bueno, con la expectativa por ahí de saber si la aceptación de la gente iba a ser bueno. Con la confianza también, porque es una disciplina que por ahí, como dije recién, es nueva, así que, pero bien, buena aceptación de los padres, los chicos que están muy contentos, los padres también, y creo que el objetivo es Obviamente que el objetivo se ha logrado y además de la natación, ¿qué otras cosas realizan? ¿Qué otras actividades realizan? Natación estamos trabajando, digamos, lo que es técnica, pero ya dentro de lo que es las técnicas por ahí específicas o enseñarle a nadar o a defenderse dentro del medio acuático, ya sea zambullendo, flotando, se trabaja obviamente los valores, cosas, digamos, que le van a servir para la vida diaria de los chicos, así que eso también dentro se trabaja siempre de forma indirecta esos temas. ¿Los grupos cómo se dividen? ¿Qué categorías? Las edades son muy importantes. Sí, actualmente estamos trabajando con las categorías de 6 a 9 años y de 9 a 12, y también tenemos un grupo que me olvidé recién de mencionar, un grupo de adultos mayores de 50 años, así que también tenemos algunos. Son poquitos, pero igual también es todo un desafío para ellos también, gente grande que por ahí no tuvieron la posibilidad de aprender a nadar y ahora tienen acá, así que están también muy contentos, muy conformes, digamos, con los avances que han tenido y por la seguridad que tienen ahora para manejarse también, justamente como dije, en el medio acuático. En una de las visitas que hemos realizado días pasados, hemos apreciado que chicos muy pequeños estaban trabajando contigo. Sí, ese programa viene desde la Subsecretaría de Educación de la provincia y bueno, actualmente también comenzó la semana del 25 de enero y va hasta el 25 de febrero, y también estamos trabajando generalmente en esas categorías que arranca desde los 5 hasta los 9, de los 9 a 12, y hoy día viernes están trabajando los adolescentes de 13 a 16 años en el Salón del Gervasio Acosta, que también queda acá en el municipio. Pero ellos, los adolescentes, no hacen natación, solamente actividades, digamos, deportivas. Bueno, y ahora sí llegamos a Capiobí. Después de hacer este recorrido, nuevamente repasamos en lo que es la costa del Paraná, hablando de las familias, que es nuestro tema principal, por donde las familias iban llegando hasta que llegaban al lugar final, que era Ruiz de Montoya, Cuñapirú en su momento, por estas líneas picadas, bueno, el paso que se iban dando hasta poder llegar a su lugar definitivo. Y estamos en Capiobí, en el museo, porque nos recibe amablemente nuestra amiga Irene Flaja, así que le agradecemos también un poquito para poner en contexto, después de Puerto Rico, las familias que fueron llegando también y cómo se dio el primer poblamiento siguiendo este camino aquí en Capiobí, Irene. Las familias llegan a Capiobí. Como sabemos, la compañía colonizadora Carlos Culme tenía esa planificación previa, ¿no es cierto? Aparece como Capiobí
un posible centro urbano, y otro centro urbano sería Cuñapirú. Tal cual aparece, digamos, en los mapas de la época, incluso los que publica Cecilia Galero, ¿no es cierto? Llegan a Capiobí. ¿Con qué se encuentran acá? Con la casa del inmigrante, donde las familias son recibidas, ¿no es cierto? Donde las familias son recibidas. Ahí al lado había también una pequeña vivienda donde se alojaba la familia Greff, que atendía a esa proveeduría. Más o menos, para ubicarnos, sería frente a la Shell, ¿sí? A la entrada al Salto. Sí. Más o menos en esta región se ubicaban las familias, una vez que allí permanecían días o semanas hasta radicarse ya en su lote definitivo. La compañía colonizadora encuentra, digamos, ese accidente geográfico acá en Capiobí, que es esa cascada de agua, ¿no es cierto? Sí. Ese fue el interés principal, el objetivo. Entonces, para aprovechar la energía de ese cauce del arroyo Capiobí, ¿no es cierto? Por eso Capiobí fue planificado como un centro urbano, ¿no es cierto? Bien. La picada San Alberto entonces llega a Capiobí hasta el arroyo. Hoy sería el mismo tramo que la ruta 12, ese tramo pasa frente a la Shell hasta el semáforo, sería de hoy, que sería la calle del José Manuel Estrada. Bien. De ahí entonces arranca el tramo que bordea la planta urbana y ya se dirige definitivamente hacia el corazón de Ruiz de Montoya, y después continúa hasta Cuñapirú y se une a la ruta, ¿no es cierto?, 223. Perfecto. Cuando hablamos de la picada, es muy probable, ¿no es cierto?, como dice, digamos, como lo plantea Vialidad Provincial, fue una de las picadas más emblemáticas, tal vez una de las más antiguas, pero ¿cómo se origina siempre eso? Inicialmente, ¿no es cierto?, sabemos que los guaraníes siempre han estado, nuestro hermano... En el lugar, en la zona, digamos habitaban. En el valle del Cuñapirú, ¿no es cierto?, estaban nuestros hermanos guaraníes. Ellos, sus movimientos, sus desplazamientos, ¿no es cierto?, ellos lo hacían siguiendo el trillo de los animales, naturalmente, según partes, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos. Siguen el trillo siempre del animal. Así se han hecho todas las rutas en la Argentina. Siguen el trillo del animal. Después llega el colonizador y él también aprovecha esos tramos ya más accesibles, como instalados, digamos, siempre desviando frondosos árboles o también tratando de desviar las zonas más profundas de los arroyos, desviando un cerro también, un precipicio, ¿no es cierto? Siguiendo eso, se instala entonces esa picada desde Cuñapirú hacia Puerto Rico. Hoy es un poco difícil nosotros hoy ponernos en el lugar, ¿no es cierto? Sí. La picada siempre indica el avance del ser humano sobre esa naturaleza brava y exuberante, ¿no es cierto? Sí. Pero imaginarnos nos cuesta bastante. Todas las dificultades, sabemos que todo era la picada la tenían que abrir ellos tenían que, porque después ya tenía que pasar un carro con bueyes, ¿no es cierto? Había que ampliarlo, la selva va cubriendo esos espacios, siempre hay que mantenerlos. Entonces ellos, fíjense, con un machete, la famosa troceadora, ¿no es cierto? Sí. Acá ya notamos que, bueno, ya tenían bueyes, tenían que ellos, o sea, hacer ese trabajo con tanto esfuerzo. Vemos el trabajo cooperativo, cómo se unen las diferentes picadas con el objeto de lograr ese nexo entre una familia y otra, ¿no? Una familia y otra, y también yo me imagino lograr comunicarse entre los que estaban por ahí más al fondo, los que están al medio. Vía de comunicación. Entonces, en primer principio la picada indica vía de comunicación. Por ejemplo, vemos que para llegar al arroyo Capiobí, ¿no es cierto?, era necesario, fíjense, todo trabajado por ellos, utilizan dos troncos de anchico y hacen el paso sobre el arroyo Capiobí para unir a la familia que vivían en ambos márgenes. Pues los niños irían al colegio y es exactamente en el mismo lugar donde está el puente hoy, y un poquito más hacia abajo, hacia el Salto, había una plancha de piedra muy importante y muy escaso el caudal ahí, no había profundidad, ahí pasaban las carretas y los animales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no es casualidad de que fue ahí, sino que eso fue pensado. Todo está pensado, se sigue en ese trillo de los animales, fue ese el lugar indicado. O sea, fue necesario
movilizar, transportar la producción en un momento, cuando ya había tabaco, cuando ya había otras cosas. Por ahí imaginarnos un poco, qué sé yo, un día el colono que va a entregar su producción allí, cerca del puerto generalmente, o sea, en Puerto Rico, o Mineral, o siempre hacia el río, hacia el puerto, los almacenes que había en esa época, ¿no es cierto? Él entregaba el producto y ahí hacía una compra que a veces era mensual o tal vez una vez por año, hacía una compra importante. Una explicación súper linda, queremos agradecerte sobre todo por todo lo que nos mostrás y lo que también sirve de hilo para lo que queríamos también transmitirle a la gente, que es este camino por el cual llegaron las familias y formaron estos hermosos pueblos donde hoy todos nosotros, usted que está viendo del otro lado y yo y todos nuestros familiares viven, así que es algo lindo y de mucho sentimiento también. Y hoy nos une, ¿no es cierto? Capio de Ruiz de Montoya nos une ya una cinta asfáltica, primero empedrado, una cinta asfáltica, ¿no es cierto? Se transforman en 2 avenidas y ya con una bicisenda, con una vereda, y hoy estamos más unidos que tal vez que antes, ¿no? Como más fácil. Todo más fácil, más fácil y en la vida cultural, la vida deportiva, todo seguimos unidos. Claro. Gracias, Irene, por el tiempo y por permitirnos también compartir un poquito lo que sabés con la gente. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse. Estamos aquí en la Plaza de la Hermandad de nuestro querido pueblo. Resulta que se viene febrero es el mes de los carnavales, y en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, el festejo del carnaval es absolutamente diferente, muy original, muy distinto de todas las otras localidades que festejan el carnaval. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por invitarnos. Esta metodología nuestra, tan distinta a los demás carnavales, comenzó a manos de la señora Hildy Egolf. Ya este año va a ser 37 años. Ella trajo de su infancia en Europa, que se festeja como nació el carnaval, propiamente dicho, donde la gente hace miles de años se disfrazaban y usaban máscaras y así festejaban. Ella quiso recordar eso y organizó con un grupo de vecinos, salieron a las calles a divertirse disfrazados sanamente y terminaban en el Club Suizo, donde bailaban, se divertían. Después se conformó una comisión pro carnaval, donde éramos un grupo de mujeres, también con las ganas de que esto no se termine. Entonces nos unimos a la Comisión de Cultura, que también tiene muchas ganas de que esto siga. Entonces ahora somos un grupo, obviamente siempre apoyado durante todos estos años desde que empezó por la Municipalidad de Ruiz de Montoya. Nos gustaría que nos cuenten más o menos cómo se va a realizar, qué fecha, cuándo van a ser, cómo va a ser la distribución de las categorías y demás. Este año se va a realizar el domingo 19 de febrero, a las 20 horas, aquí en la Plaza de la Hermandad. Si llueve no se suspende porque las personas van a tener preparados sus disfraces, va a haber un patio de comidas de que también las personas que trabajen ahí van a tener preparados sus platos, así que no se suspende, se pasa al polideportivo. Las personas que se disfracen, los que quieran concursar, tienen que venir antes, sí o sí, para anotarse. De las 19 horas en adelante, pediríamos que a más tardar 19:30 estén aquí en la plaza para anotarse y facilitar la organización. Las categorías siguen siendo las mismas de siempre, son 6 categorías. La primera son de los niños bien chiquititos, de 0 a 3 años. Después está la segunda categoría, de 4 a 6 años. La tercera categoría, de 7 a 10 años. La cuarta es de 11 a 17. Y la quinta es de 18 en adelante. No hay límite de edad. Y hace pocos años se agregó la sexta categoría, que es la categoría grupal. Los esperamos a todos el domingo 19 de febrero en la Plaza de la Hermandad. En caso de lluvia, en el polideportivo. Va a haber patio de comidas y bebidas. Recuerden traer sus sillones, así pueden acomodarse cómodamente. Va a ser seguido de baile con el grupo Los Cerveceros del Norte. Así que el que quiera quedarse a bailar, también va a haber esa oportunidad. Y bueno, los esperamos a todos, como todos los años, para que acompañen esta maravillosa fiesta.
Dentro de los recuerdos de Marie Schedler de Schwery, en su llegada a lo que es actualmente Línea Cuchilla, nos relata, se podría decir con memoria fotográfica, las familias y los tramos que nosotros estamos recorriendo y mostrándoles a través de la pantalla, como para repasar también por dónde iban ingresando las familias. Dice así: en el puerto nos embarcamos en el Guairá a las 10 horas. El Paraná es un río majestuoso, sus costas parecen en partes impenetrables. De pronto sonó la sirena y anunciaron que llegamos a Puerto Rico. Teníamos que caminar por sobre un planchón hasta el barranco. El señor Schutt nos esperaba con un farolito. Al día siguiente, el encargado llevó a la gente a San Alberto o a Cuñapirú, según el mapa de lotes que nos dio para mirar. En los años 1936 a 1939 se pobló esta región selvática que llamaron Línea Cuchilla y que por entonces pertenecía a Puerto Rico. Cuando llegaron los primeros inmigrantes, solo había Monte Virgen al lado del estrecho camino, a veces casi tapado por los yuyos. Después de Capiobí, la ruta se dirigía hacia Posadas, lógico solamente por un camino de tierra. Siguiendo hacia Cuñapirú, al final de la colonia de Puerto Rico, kilómetros sin ningún claro en la selva, parecía impenetrable la inmensa soledad poblada por legiones de insectos. Salimos desde Puerto Rico. La bajada hacia el arroyo León no era muy confiable, pero para cruzar había un puente. Se veían algunas casas dentro de los potreros o chacras. La subida hacia Capioviciño era muy rocosa. Bajamos para empujar el auto. Todo era monte, algún almacén o una casa perdida, baches en el camino y más monte. Después de cruzar el arroyo Capiobí, sin puente, solo una pasarela formada por un tronco, llegamos al pueblo de Capiobí. Abandonamos la ruta transitada y nos internamos por 2 trillos que eran usados por 2 o 3 autos que existían, los carros y también los caballos. Después de muchas sacudidas y de transitar el camino casi tapado por los yuyos, apareció un claro. Allí vivían los suizos que ya habían llegado en 1936. Bayer, Mitchell, Barchi, Studer, donde ahora está el tambo del colegio. Alejados del camino, Getli, Hirsiger, Miller, Schoger, entre otros. Después, otra vez, solamente monte. Seguimos el camino y llegamos hasta donde actualmente, como ustedes pueden ver, está el Instituto Línea Cuchilla y el pintoresco Club Suizo, que se creó lógicamente años más tarde, y nosotros habíamos compartido con ustedes la historia en sí del Club Suizo. Tomamos la Avenida de los Inmigrantes, que por alguna razón lleva este nombre en honor también a todas estas familias que fueron ingresando. Continuamos por este camino. En una bajada habían instalado el aserradero de Verlen y Nobs. Al lado, la Compañía El Dorado levantó un galpón con 4 departamentos, con 2 piezas cada uno, para que puedan alojarse 4 familias de inmigrantes hasta que puedan construir su hogar. Había desmonte a los 2 lados del camino. Flickinger, Fischer, Foaburger, Gamenisch, Lienhardt, Alviser, Zimmerli, Hutman y algunos más. Todas familias y apellidos que mucha gente recordará en la zona, ubicados donde hoy estamos posicionados en la Avenida de los Inmigrantes. Más adelante, al lado del arroyo Sororó, había otro galpón para la próxima tanda que se esperaba. Este galpón de los inmigrantes también tiene muchas anécdotas y recuerdos de la gente mayor. Después de mucho monte, mucho y un buen trecho, continuando por lo que es la ruta 223, una casa solitaria, en un potrero, los Bernardi, y en lo alto, según el plano, la plaza de la ciudad, el Stadtplatz. Unos yuyos, plantas de mandarinas y un pozo muy profundo, donde hoy está la iglesia Santa Cecilia,
patrimonio de nuestro municipio. En el bajo, una gran casa de madera, los Yumplut. Del otro lado, los Reis. Cerca del arroyo Tamanduá, ahora ya estamos frente a lo que es el camping municipal Salto del Cuñapirú, y del otro lado tenemos nuestro hito fundacional. Seguimos el camino, sin cruzar lo que es el puente, está la familia Vogt. Tenían un almacén y más al fondo la familia Mang, lo que actualmente es el campo de prácticas. Siguiendo se encontraban las casas de las familias Nobs, Seiter, Pfeiffer, entre otros. Seguimos un trecho más y ya nos encontramos en Tamanduá. Este es el recorrido que nosotros también les compartimos a través de las memorias de María Schedler de Schwery. Y ahora nos encontramos en nuestro hito fundacional, ya estamos finalizando lo que es el recorrido y lo que le queríamos compartir como una apertura también a lo que va a ser el ciclo de este año de nuestras raíces y la actualidad. Este hito fundacional, que como ustedes lo pueden ver, tiene ya el año 1919 y estamos alineados en la fecha y en el tiempo con una historia que nos hermana con Monte Carlo, Puerto Rico, Capiobí, Cuñapirú, donde estamos hoy, bueno, actualmente el municipio de Ruiz de Montoya, que ya desde el año 1945 tomó ese nombre luego de constituida la Comisión de Fomento. Y cada uno de ustedes a través de la pantalla puedan también recordar a sus ancestros, a sus bisabuelos, abuelos, aquellas personas que con mucho esfuerzo bajaban del barco y por esta picada, por este camino San Alberto, que nos unía y que hasta el día de hoy nos une de alguna manera, se fueron asentando en los municipios en los cuales compraban también los lotes, y a la vera de lo que es el arroyo Cuñapirú se fueron asentando las primeras familias que fueron como ese centro, ese núcleo donde llegaron y desde donde trabajando también forjaron lo que es Ruiz de Montoya en la actualidad. Luego de 1919, 1920, ya hacia la década del 30, llegaron a Línea Cuchilla las familias suizas que con toda su impronta también y todas sus ideas fueron poblando lo que al día de hoy es el casco urbano de Ruiz de Montoya. Y nosotros también durante este ciclo vamos a abocarnos mucho a lo que es la parte urbana, seguir contando las historias de tantas familias, no solamente mechando lo que es la historia, sino también la actualidad, tal y cual lo evidencia este programa. Pero a grandes rasgos y bueno, con mucho amor hacia esos inicios, queríamos compartir con ustedes este tipo de apertura, el camino del inmigrante San Alberto desde Puerto Rico hasta Cuñapirú.